grito de afuera, ¿me escucharon? ¿Cómo tengo que hacerle entender, mujer, por la cresta? ¿Cree que no la he visto mirando con cara de laucha? La Rusia dijo que había que irse lo antes posible. Suélteme. La vida es lo que uno busca, no es lo que a uno le tocó. Yo nunca vi pasar el tren. Mi abuela, mi mamá, mi abuelo me contaban que por acá pasaba el tren de pasajeros y el tren de carga. Un tren que en la mañana salía desde Cherquenco con todos los pasajeros que viajaban hacia Vilcún, San Patricio, Temuco, y luego de vuelta de Temuco con la gente de regreso a sus hogares. Demoraba alrededor de 2 horas y antes del tren la gente hacía este trayecto de Cherquenco, de Vilcún, de San Patricio, de General López, lo hacía a pie o con carretas, con animales, llevaba su mercadería hacia la ciudad de Temuco. Ahora eso se reduce en 1 hora que demora la gente en llegar a Temuco en auto, en la comodidad de un bus, lo que ha hecho súper bien para la conectividad, ¿no es cierto?, los avances como tecnológicos y todo eso. Pero al mismo tiempo se perdió el sentido de pueblo, ¿no es cierto?, de hacer vida de pueblo, de que en los lugares exista todo lo necesario. Me imagino que acá se tiene que haber visto muy bonito ver pasar el tren con el Yaima de fondo, el agua, el río Cautín. Ahora de eso ya no nos queda nada. Usted no sabe cómo es la vida de nosotros. Usted viene con su buena pega y se va. Nos lo han mandado a poner un pie allá arriba en las montañas. Yo nací allá arriba. Mi madre se casó con mi padre y se fueron a vivir un rujo. Mi madre era la que hacía la comida a todos los trabajadores de la faena. A todos, sin excepción. Mi padre era el mejor fajero del pueblo. Se levantaba a las 5 de la mañana y salía a trabajar con los trozadores. Yo no me demoré mucho en dejar la falda de mi madre e irme a trabajar a la figa de él. Si me preguntan cuál es el inicio de todo esto, desde la necesidad de encontrar en mí mi ancestro o de buscar los orígenes de dónde parte todo esto. Y llevo a mis bisabuelos, Ricardo y Flaminia de Cherquenco, y luego a mis abuelos, María y Armando. Armando fue un trabajador incansable, administrador de aserraderos toda su vida, hombre de madera. Toda su vida la dedicó a eso, empezó a trabajar a los 7 años, lo cual me provoca una admiración gigante porque no es solo él, sino que son muchos de su generación que tuvieron la misma vida, que parte de la misma forma. Este país se construye de esos seres humanos, de esos que forjaron a través del rubro de la madera, de la pesca, en el norte la salitrera, esos seres humanos que de a poco fueron construyendo este país con labores tan importantes. Esa simpleza que tiene que ver con el amor a la vida, con el construir un país desde el esfuerzo y sin la necesidad de una recompensa económica tan grande, sino desde el tener simplemente para ser feliz y para alimentarse. Y creo que Cherquenco tiene mucho de eso todavía, a pesar de que llegaron las grandes empresas, los dueños, los patrones,
fueron los que ganaron, ellos fueron los que se llenaron los bolsillos de riqueza y que después se fueron y dejaron a pueblos, que en este caso es Cherquenco, pero que son muchos, Cunco, Melipeuco, que son pueblos ahora apacibles donde no transita mucha gente, donde hay escasez de trabajo, hay escasez económica y sobre todo de espíritu, porque la gente no tiene demasiado tiempo de sobra. Y es ahí donde Cherquenco, la obra de teatro, quiere rescatar esos momentos simples de alegrías que tenían que ver con el compartir, con el hablar, con el contar lo que se había hecho en el día, con el decir que hay que echarle para adelante, que así se construye. Así se construye, trabajando día a día y de sol a sol. Que eso es lo más impresionante cuando uno piensa que ahora son 8 horas y uno además tiene hora de descanso. Antes no, pues los viejos trabajaban 14, 16, 12 horas, lo que diera, porque había que terminar el trabajo, había que terminar con el bosque. Ya dígame, ¿qué es lo que sabe usted de la Rusia? ¿Se fue con ese hombre? Estaba preñada del chundo. No, mamita. Entonces... ¡Ya, pues! La Rusia dijo que había que irse lo antes posible. ¿Cómo irse? ¿De aquí a la casa? No, de Cherquenco. Dijo que el chundo le había dicho que no iban a quedar árboles, que voltear, que todo el mundo se estaba yendo, que íbamos a quedar nosotros nomás. Este proceso nace a principios del 2011 como fruto de muchas necesidades, y en este caso de necesidades personales y de cada uno, en este caso de nosotros tres. Por un lado, yo con la idea de hacer una obra de teatro. Por otro lado, Sergio investigando en la música en esa misma área, por así decirlo. Y nace Cherquenco, la ruta de la Serrín. ¿Me haría usted el honor de bailar conmigo esta piececita? Por supuesto. Hay que hacer eso para dejar a una mujer como esta. Con el brazo estirado, ¡ay, alegre! Yo se la canto y le quiero la puerta, don Roy. Y lo primero es que contento porque uno está haciendo teatro. Eso básicamente es lo que da la alegría. Lo demás es accidente. Lo demás es... hay accidentes buenos y hay accidentes malos. Este es un accidente bueno. Tener la posibilidad de conversar y desde esta locación, con ese sonido, con los perros atrás, con el olor a serrín, a madera, eso es cómo se puede transmitir. O sea, más allá, lo bonito sería que lo vieran, que lo pudiéramos transmitir actuando, ¿no? El proceso de investigación fue viajes a Cherquenco, fue lectura de algunos libros que tienen que ver con, en el caso Roblehuacho, que es la historia de Vilcún, que pues Cherquenco es parte de la comuna de Vilcún, internet con algunas páginas y que se hablaba del tema. Escuchamos cassette. Escuchamos cassette, escuchamos a personas, ¿no es cierto? A personas que vivieron la época o los últimos años de la época de la decadencia, en realidad, de la industria de la madera en la zona de Cherquenco. La mentira con tal de no aceptar que este pueblo se está muriendo. Es lindo escuchar la historia del auge, de las historias pasadas, cómo fue socialmente, culturalmente, como bien decías tú, y también lo lamentable que viene con esta decadencia que vino después del auge de la madera. Las conversaciones acá en el pueblo de Cherquenco nos llevan a realmente a recrear y crear un mundo teatral que refleje realmente el sentimiento de la gente que vive acá en este pueblo. No, yo estoy contento porque sirve para rescatar y rescatar.
y sobre todo la humanidad que tienen los personajes, lo lindo que son, viejos lindos. El caballero que conversábamos, la maltita con huevo, era un viejo lindo, daban ganas de fotocopiar al viejo y llevárselo para la casa. Escuchar a alguien que vivió la época y escuchar al momento de contar su historia, sus inflexiones de voz, las emociones que lo conectaban con eso, fue, yo creo, lo más enriquecedor de todo ese proceso de investigación. Ahí encontramos un nicho, el lugar que andábamos buscando para crear una obra dramática. Para todas las presentes, las que me están escuchando, cuando les pidan la mano, ¡ay! No vayan a estar llorando. Respecto a la música también existe un rescate bastante, o no bastante, sino imborrable que se transmite y que en esta obra se tiene la posibilidad de entregar. Las letras que dicen, las cuecas, las tonadas, todas las canciones que están. Y transmitir también eso, la realidad que, en ese mismo sentido de la migración de los músicos que tenemos allá en Temuco, que partieron acá animando las fiestas a los 7 años, decían, con Pedro Villarruel, muchos músicos que nombraron que ahora están allá con nosotros en Temuco, que son parte también de la historia de Charquenco, que son una historia viva. Que yo me dedicaba solamente a hacerle el mal a la gente, eran, por ejemplo, ya 1000 personas, y nosotros, la familia, con otros amigos más, nos tocaba amenizar fiestas grandes allá, fiestas de la primavera, y todos se disfrazaban, todo el pueblo, allá participaban todos. Se hizo como un trabajo paralelo entre investigación, primero como de los lenguajes artísticos que se querían, que eran como más pertinentes para la historia, y tanto desde la música como desde el teatro. Por ejemplo, desde un principio siempre estuvo claro que el lenguaje teatral siempre iba a ser el realismo. Claro. Y el lenguaje musical iba a ser la música de raíz folclórica, campesino. Musicalmente, por ejemplo, había que hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, de tonalidades, de afinaciones en instrumentos, en guitarra, por ejemplo, las guitarras traspuestas. Y todo eso fue como bien bonito y bien interesante desde el punto de vista musical. Allá hay gente, y la gente es buena, el pueblo es bonito. Allá hay trabajo. Las mujeres... La creación de atmósferas para la obra, bueno, pasa por etapas. Primero se pretende, por ejemplo, tomar ambientes, grabar ambientes del lugar, que acompañe musicalmente la escena y que te dirija un poco a la emoción. La música tiene esa característica para el teatro que te va como orientando hacia la emoción. Y un gallo de la pasión con el pecho colorado. En el fondo, la motivación principal es poner estos temas en el tapete, y no solamente desde la visión a veces periodística, sino desde la visión artística, de la manera en que nosotros decidimos contar las cosas, musicalmente, teatralmente. Ahí está el discurso y lo que nosotros queremos decir frente a lo que nos inquieta. ¿Qué me quiere decir? ¿Si dejaría todo lo que tengo por amor? Yo creo que el recuerdo para mí es el punto como de quiebre, como el momento en que siento que es necesario. Después de hacer otras cosas, de hacer teatro, llega el momento en que el recuerdo y traer a la memoria, traer a la contingencia eso, me parece que es necesario. Y lo siento a ratos como un deber, como por mi historia, claro, por mi historia creo que no me puedo olvidar de eso. No me puedo olvidar y tengo que hacer que la gente también lo vea, lo recuerde, lo disfrute, le guste, le conecte, no le conecte con algo también. Para eso hacemos arte, yo creo.